Hola, muy buenas. Vamos a empezar este culto. Vamos a darle toda la gloria, toda la honra a Dios. Amén, es un privilegio estar aquí. Amén, sentemos su presencia. Yo sé que muchos han orado ahí donde están. Y vamos a empezar este culto. Antes de empezar, amén, la predicación, vamos a orar por las peticiones. Vamos a orar, amén, por salvación, por la familia de Mari, amén, familia, por su salvación, por su familia, por Mari, amén, que Dios sea tocando los corazones de la familia de Mari, por la familia Taipei Lara, amén, que Dios sea tocando sus corazones, amén, que Dios sea obrando, que Dios sea quebrantando toda soberbia, toda altivez, que sea Dios quebrantando esos corazones duros, tercos, amén, así que vamos a orar por ello, por salvación, vamos a orar también por todas las naciones, por toda esta nación, que Dios sea quebrantando la soberbia, amén, la soberbia de los gobiernos, la soberbia de la nación, amén, que Dios sea trayendo un avivamiento poderoso, amén, así como está hablando por ello, que Dios derrame de su Espíritu Santo. Vamos a orar por sanidad, también vamos a orar por la mamá de la hermana Teresa, amén, por sanidad completa, vamos a orar por ella, vamos a orar por Josefina y su familia, amén, por una sanidad también completa, por Norma, por sanidad, por la familia Taipei Lara, y por Felipe, por sanidad, me vamos a estar orando por ellos, amén, que Dios sea obrando poderosamente. Quiero orar también por la suegra de tu hermano Carlos, por Idelsa, quiero orar también por el hermano Carlos, por ese dolor de oído, amén, estoy seguro que Dios va a hacer la obra ahora poderosamente, y por todos aquellos que están enfermos ahora mismo, que Dios sea trayendo una sanidad completa, amén, a sus vidas. Tenemos unas peticiones especiales, vamos a orar por Esther, ya muchos la conocen. Esther es la hermana de Argentina. Ella tuvo un tiempo con nosotros congregándose. Ella hace poco tiempo, antes que entrara todo esto, esta pandemia, en un evangelismo, pues ella le entregó nuevamente su vida a Cristo, se puso bien y se iba a congregar, pues salió todo esto y pues no pudo congregarse, pero no, estuvo hablando mi esposa con ella esta mañana y recibió una noticia muy triste, muy dolorosa. Resulta que su hijo falleció allí en Argentina. Su hijo creo que habrá tenido aproximadamente 25 años. Él estuvo con nosotros tiempo atrás, estuvo en la iglesia, estuvo con los jóvenes tiempo atrás y es una gran pena, un gran dolor, amén, de ver que la vida de un joven, amén, cómo se fue, pero una de las cosas que tengo entendido que se fue con Cristo. Gracias a Dios está en la presencia de Él y vamos a orar, amén, por la familia Esther, por esta madre, por Esther, que Dios le dé todo el consuelo que necesita ahora mismo, que Dios le dé la gracia, el favor, la fortaleza, amén. Así que vamos orando por ella, vamos a orar también por la hermana Rosalba, que Dios le dé favor, un favor financiero, que Dios abra la ventana de los cielos, que Dios le dé favor en sus finanzas, amén. Vamos a orar también por la hermana Claudia, amén, Corazín, por su familia, amén, que Dios sea obrando en su familia. Vamos a orar también por puertas de trabajo que sean abiertas, amén. Puertas de trabajo por Jan Marcos, amén, que Dios sea obrando poderosamente por todos aquellos que no tienen trabajo, amén. Vamos a estar orando por ello y vamos a orar por todas las naciones, que Dios extienda su mano, su misericordia. Vamos a orar por ello, vamos a orar también por todas aquellas familias que han perdido sus seres queridos, también que Dios envíe su consolador. Y vamos a orar, amén, por la predicación, que Dios sea hablándonos poderosamente. También vamos a orar por las finanzas de nuestras iglesias, amén. Las iglesias, amén, hoy más que nunca requieren de finanzas, hoy más que nunca, o sea, necesitan, amén, ver el mover de Dios, ver la fidelidad del pueblo de Dios. Y vamos a orar por ello, por las finanzas de la iglesia. La iglesia no se ha cerrado, nosotros somos la iglesia. El local sigue allí, se mantiene allí, el local se necesita mantenerse. Entonces vamos a orar, amén, por todas las iglesias, nuestro compañerismo, por las iglesias de aquí del sur, por las iglesias de nuestras hermanas, amén. Vamos a orar también por la iglesia hija, la iglesia Valleca, que Dios tome el control, tome el dominio, que Dios bendiga poderosamente su obra, y por nuestra iglesia también, que Dios nos dé gracia, nos dé favor en todo este tiempo que estamos atravesando, que la gracia de Dios esté con nosotros, su misericordia, amén, que Dios abra la ventana de los cielos. Así que vamos a orar por todas estas peticiones y vamos a clamar al Dios del cielo, amén. Ahí donde estás, yo quiero que tú me ayudes a orar, ahí donde estás, quiero que tú ores también, y vamos a clamar a Dios por este culto, que Dios sea ministrándonos poderosamente. Así que vamos a orar. Padre, te damos gracias una vez más por este tiempo, por este privilegio, Padre, por estar delante de tu presencia, delante de tu trono, mi Dios.
Padre, yo pido el poder de tu Espíritu Santo, obrando ahora mismo, mi Dios, quebrantando toda mentira del diablo, mi Dios. Yo oro, mi Dios, por salvación, oro, mi Dios, por la familia de Mari, oro por la familia de Taipelara, Dios. Toca sus corazones, mi Dios, quebranta toda soberbia, toda altivez, mi Dios. Oh, yo oro también, Padre, por la salvación de esta nación y naciones, mi Dios. Derrama de tu Espíritu Santo, Padre, quebranta esos corazones tercos, duros, Señor, mi Dios. Trae un avivamiento, una cosecha de almas. Padre, yo oro, mi Dios, por sanidad. Oro por la mamá de la hermana Teresa, mi Dios. Oro, Padre, por una sanidad completa, liberación, mi Dios. Oro por Josefina y su familia, por Norma, por la familia de Teipe Lara, mi Dios, por Felipe. Padre, toma el control, el dominio, reprende toda enfermedad, todo espíritu de muerte, Dios. Oro por Idelsa, Padre Celestial, con tu mano poderosa, mi Dios. Oro por Dina, la hija del hermano Ramón, mi Dios. Dale un corazón nuevo, Padre. Yo clamo tu sangre preciosa, Dios. Y oro por el hermano Carlos, Señor, mi Dios. Reprende ese dolor, mi Dios. Reprende, Padre, toda espíritu de sordera, todo espíritu inmundo de brujería, hechicería. Yo clamo tu sangre preciosa, Dios. Y reprendo todo dolor retorcido. Ahora mismo lo echo fuera de ese oído en el nombre de Cristo Jesús. Tu sangre preciosa, Padre, lo sana ahora mismo en el nombre de Cristo. Y así mismo oro por unas peticiones especiales, mi Dios. Oramos por Esther, Padre, que te envíes tu consolador, mi Dios. Que tú le des tu gracia, tu poder, tu fuerza, Señor, mi Dios, para que ella pueda seguir adelante, mi Dios, en este tiempo, en este momento tan duro que está viviendo, Dios. Dale el consuelo, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Y oramos por Rosalba, mi Dios. Que tú le des tu gracia, tu favor, mi Dios. Ayúdala, Padre. Dale un milagro financiero, mi Dios. Oro por la hermana Claudia Corazín, mi Dios, y su familia, Padre. Oro por trabajo, mi Dios. Por puertas de trabajo que sean abiertas, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, mi Dios. Suple todas las necesidades de tu pueblo, Padre. Suple las necesidades de tu iglesia, mi Dios. Ayúdanos, Padre, abre la ventana de los cielos, Padre, levanta un pueblo glorioso, Padre, un pueblo poderoso, un pueblo dispuesto, mi Dios, a responder, Padre, conforme a tu palabra, a tu llamado, mi Dios. En el nombre de Cristo, yo te pido por esta palabra, Señor, que seas tú ministrándonos poderosamente por medio del poder de tu Espíritu Santo, Padre, que esta palabra sea penetrando en nuestros corazones, sea trayendo salvación y liberación en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Aleluya, Dios es bueno, Dios es bueno. Amén. Estoy seguro que Dios ha hecho milagros ahí donde tú estás. Dios ha hecho milagros y vamos a creer por cosas grandes. Antes de entrar a la palabra de Dios, vamos a recoger las ofrendas, los diezmos, vamos a dar a Dios con todo nuestro corazón. Quiero que bendigas la obra de Dios. Si tú no tienes la cuenta de la iglesia, me la puedes pedir, me la puedes testear por el WhatsApp pidiéndome la cuenta de la iglesia y yo te la mando para que tú hagas tus ingresos o hagas la transferencia de tus ofrendas y tus diezmos. No solamente se trata de diezmar, se trata también de ofrendar. Amén. Ahí donde está la bendición de Dios. Ahí estamos orando por milagros financieros. Y en estos tiempos son los que tenemos que estar creyéndole a Dios por milagros financieros. Pero es ahí donde se tiene que activar nuestra fe. Es donde se tiene que activar nuestra fe. Tenemos que nosotros responder. Queremos milagros sobrenaturales. Tenemos que responder como la viuda de Sarepta. Ella estaba pasando por una tremenda crisis. Había una escasez. Y nos dice el libro de 1 Reyes, capítulo 17, Leyes, 1 Reyes, capítulo 17, que solamente ella tenía un puñado de harina y un poquito de aceite para prepararse un pedazo de tortilla, ella y su hija. Pero aquí está la obediencia de esta mujer, que esta mujer creyó en la palabra de Dios. Nos dice en 1 Reyes 17 que Dios le dio una orden al profeta Elías, al hombre de Dios, y le dice, quiero que vayas a la casa de esta viuda. Fíjate, había una tremenda crisis en toda la nación. Esta viuda dice que estaba esperando nada más la muerte. Era el poquito que tenía y ahí dice esperar la muerte. Pero el Señor le manda, le dice a Elías, quiero que vayas. Porque yo le he dado una orden a una viuda, dice su palabra. Yo le he hablado a una viuda. Así que anda, quiero que vayas allí porque ella te va a alimentar. Elías viene siendo el prototipo de la iglesia, como decía el pastor Román Gutiérrez. Y aquí Elías va a la casa de esta mujer, le dice, en pocas palabras, vengo de parte de Dios y conocemos la historia. Y él le dice, quiero que me des un vaso de agua, y aparte, ok, está bien, te puedo dar un vaso de agua. Agua hay en abundancia, te puedo dar agua. Pero a continuación luego él le dice,
y quiero que me des, que prepares un poco de pan para mí y que me la traigas a mí y luego comerás tú. Quiero que entiendas esta situación, una crisis tremenda, una escasez. Dios le había dado una orden a esta mujer de dar al hombre de Dios. Y aquí está, un poquito de harina y un poquito de aceite y su hijo pequeño. Tú imagínate al escuchar su hijo pequeño decir esa palabra al profeta, o sea, al profeta Elías. Yo creo que esta mujer habrá pensado, este hombre no tiene corazón, ya le he dicho que tengo un poquito de harina y un poquito de aceite. Y con eso pues nada más, y esperar la muerte porque no hay nada más. Por lo menos ese poquito darle a mi hijo, aunque yo no coma, pero dárselo a él. Ya, quiero que te imagines en qué necesidad se encontraba esta mujer, en qué aprieto estaba pasando. Así que esta mujer recuerda lo que Dios le había dicho. Dale a él primero. Y eso es lo que hizo. Ella fue y preparó. Quizás su hijo, el pequeño, estaba ahí mirando y estaba contento pensando que se le iba a dar para él. Pero haz de cuenta que cuando ella terminó de hacer la tortilla y todo, su hijo emocionado se sienta allí esperando, vamos a comer, y mamá va a donar la comida, y cuando ve que su madre se la lleva el profeta. ¿Tú te crees que esa madre no le tiene que haber dolido? Pero ella puso primeramente a Dios. Y en cuanto esta mujer le dio la tortilla al hombre de Dios, nos dice la Biblia que la harina y el aceite no escaseó en su casa. Fue una mujer bendecida en medio de la crisis, porque esta mujer decidió confiar en Dios en medio de sus crisis. Decidió confiar en Dios y esta mujer pudo salir adelante en medio de la crisis. Pudo ver la mano de Dios. Pudo ver el poder de Dios en su vida. Amén. Qué tremendo, esto es poderoso. Es tremendo. Dios haciendo milagros en medio de crisis. ¿Por qué Dios no puede hacer milagros en medio de todo esto que estamos viviendo? ¿Por qué no podemos ver cielos abiertos? Simplemente es confiar. Y es allí donde se va a ver realmente nuestra confianza. Es en nuestras finanzas. Quizás tú podrás decir, estoy como la viuda, ok. Pero prueba a Dios, porque eso nos dice su palabra. Eso es lo que nos dice en Malaquías 3, pruébame. A ver si no te abro la ventana de los cielos, pruébame. Esa es la única área donde Dios nos manda a probarlo, en el área de nuestras finanzas. ¿Por qué? Porque Dios conoce nuestros corazones. Dios sabe que el dinero nos jala. Y Dios dice, pruébame. Él ha dicho, yo soy el dueño del oro y de la plata. Son tiempos de confiar en Dios. Pero nuestra confianza tiene que verse, tiene que reflejarse por medio de nuestras ofrendas y diezmos. ¿Quieres ver tiempos gloriosos? ¿Quieres ver la mano de Dios? Da con todo tu corazón. Es hora de dar con todo tu corazón. Bendice la obra de Dios. El reino de Dios tiene que seguir avanzando. Amén. Se tiene que seguir expandiendo. Bendice la obra de Dios. Da con todo tu corazón. ¿Quieres ver milagros sobrenaturales? Lo vas a ver. Pero responde. Señor ha prometido, voy a abrir la ventana de los cielos. Por cuanto no falte el alimento en mi casa, dice en Malaquías 3:10. Por cuanto tú eres fiel con tus ofrendas y tus diezmos. Hay una promesa, y esa promesa tiene la condición, si tú das tus ofrendas y tus diezmos, si tú le eres fiel a Dios, así como le eres fiel en otras áreas, tú le eres fiel en tus ofrendas y diezmos. Hay una promesa de Dios que le ha dicho, en este tiempo donde tú me vas a ver, voy a abrir la ventana de los cielos. Pero se va a ver tu fidelidad y cuánto crees en esa palabra de Dios. Así que yo te animo que hagas tu mayor esfuerzo en bendecir la obra de Dios. Da con todo tu corazón, haz tus transferencias de tus ofrendas, de tus diezmos, sé generoso. Ahí en estos tiempos es demostrar nuestra generosidad. En estos tiempos es demostrar, decir, Dios, yo te creo. Porque soy un hijo de Dios. No solamente te creo para sanidad. No solamente te creo porque me voy a ir al cielo contigo, sino que también te creo porque tú me vas a abrir la ventana de los cielos. Y me vas a proveer en medio de toda esta situación. Es tiempo de creer. Es tiempo de dar. Y ver la mano poderosa de Dios fluyendo en nuestras vidas. Así que vamos a bendecir la obra
de Dios. Da con todo tu corazón ahí donde estás. Sé fiel con el Señor. Amén. Haz tus transferencias. Recuerda tus transferencias en la cuenta de la iglesia. Haz tus depósitos. Si no puedes, llámame y yo pasaré recogiendo las ofrendas y los diezmos que damos en algún punto. Yo los paso a recoger. Si tú no puedes hacer la transferencia, tú no puedes ir a depositar, no puedes salir, yo me acerco donde tú me dices y quedamos y yo los paso a recoger. Amén. Qué facilidad que te damos. Amén. Dios es bueno. Vamos a creer por grandes cosas. Vamos a pasar la palabra de Dios. Vamos a abrir nuestro corazón. Y vamos a abrir nuestro corazón. Libro de Ezequiel, capítulo 22. Ezequiel, capítulo 22. Ezequiel, capítulo 22. Cuento una anécdota que resulta que era una familia y ese día el padre de familia no había trabajar, estaba libre, libraba ese día. Y al parecer su jefe lo llama, pero contesta el niño. Y el niño, así todo atemorizado, contesta, sí, ¿quién es? Le habla despacito, sí, ¿quién es? Le dice, soy tal persona, en pocas palabras, soy el jefe de tu papá, ¿me lo puedes pasar? Dice, mi papá ahora mismo está ocupado, no está aquí. Y viene y le dice, ok, entonces pásame a tu mamá. Dice, mi mamá también está ocupada, no está aquí, está ocupada. Ok, entonces él dice, escucho por ahí voces. Sí, son mis tíos que están por aquí. Entonces le dice, pásame uno de estos tíos porque necesito hablar urgentemente con tu papá y quiero que le den un mensaje. Dice, mis tíos están ocupados también. No los puedo pasar. Ok. ¿Y quién más hay por ahí? Hay muchas personas. Dice, oye, escucho por ahí como ambulancia o algo así. Sí, están por aquí también, pero están ocupados ellos también. Y dice, oye, parece que estoy escuchando un helicóptero. Sí, hay un helicóptero, pero están allí, o sea, están buscando. Dice, ¿por qué tanto ruido? Dice, están ocupados buscando. Entonces le pregunta, ¿pero por qué tanto alboroto? ¿Por qué tanto ruido se escucha? Y tú no me puedes pasar a alguien. Es que dice que están tan ocupados buscándome. Me están buscando y yo estoy aquí escondido. Me están buscando, pero yo estoy escondido, por eso estoy hablando así bajito. O sea, el niño estaba escondido. Había causado una revolución. Gente lo estaba buscando. La policía por helicóptero, por todo lo estaban buscando. Y el niño estaba escondido. ¿Sabe? Esta anécdota me lleva a la conclusión de que así hay muchos cristianos que están buscando. Dios los está buscando. Y hay muchos cristianos que están escondidos. En este tiempo, muchos están escondidos. Muchos que no quieren cristianos, que Dios los está llamando para hacer algo grande, pero están escondidos. Escondidos quizás en su temor, escondidos quizás por sus miedos, escondidos quizás por su desconfianza, escondidos quizás en su pecado. Y Dios los anda buscando en estos tiempos. ¿Sabes para qué Dios anda buscando en estos tiempos a su pueblo, a creyentes? Porque hay una necesidad tan grande. Hay una necesidad tan grande en este mundo, en esta nación y en todas las naciones. Y tristemente hay muchos cristianos que se encuentran escondidos como este niño. Quiero predicarte sobre Dios te está buscando a ti. Dios te anda buscando a ti. Ezequiel capítulo 22, versículo 30 de la traducción del lenguaje actual. Dice así, te voy a leer la traducción del lenguaje actual. Yo he buscado entre ellos a alguien que los defienda, alguien que se ponga entre ellos y yo, y que los proteja como una muralla, alguien que me ruegue por ellos, para que no los destruya. O sea, alguien que me ruegue por ellos, alguien que los proteja como una muralla. Pero a continuación dice, pero no he encontrado a nadie. Los he andado buscando por todos los lados, pero no los he encontrado a nadie, he estado llamándolos.
pero no encontraba a nadie. A nadie. La traducción de la voz dice: busqué un hombre entre ellos, un hombre que pudiera construir el muro y pararse en la brecha delante de mí y abogar por la tierra. Un hombre que pudiera convencerme de que no la destruyera. Pero no encontré a nadie. A nadie encontré. A nadie encontré con esa compasión. Estaban escondidos. Dios te anda buscando a ti. Quiero hablarte primeramente del caos que se está viviendo. Del caos que se está viviendo. Amén. Lo que se está viviendo aquí en el texto es la desolación, el cautiverio de los habitantes de Jerusalén. La Biblia nos dice que Babilonia invadió 3 veces Jerusalén. La primera invasión, un buen grupo de habitantes fueron llevados a Babilonia. Unos años después, Babilonia hizo su segunda invasión y fueron llevados como 10,000. Entre ellos se encontraba el profeta Ezequiel. Después de unos años más, Babilonia hace una tercera invasión. Y aquí es donde destruye toda la ciudad, los muros y el templo, y deportan al resto del pueblo. Un caos completamente. 1, 2, 3 veces. A la tercera vez lo destruyen todo. Ahora, yendo a la primera y segunda invasión, la gente que había sido deportada, gran parte de ella, se establecieron cerca del río Quebar. Ese era el lugar donde muchos israelitas se reunían a llorar el caos que estaban viviendo. Se reunían a llorar entre ellos. El pueblo, la nación de Jerusalén se reunían allí gran parte a llorar su situación, a lamentarse todo lo que estaban viviendo. Dice el libro de Salmos 127, del 1 al 4. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos. Y acordándonos de Sión, sobre los sauces en medio de ella, colgamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos algunos de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? O sea, lo que podemos ver aquí es que esta gente no podía superar la pérdida. No podía superar el dolor, todo lo que estaban viviendo. No podían hallar razón a su condición. Amén. Anímicamente y espiritualmente estaban destrozados, desanimados, sin deseos de vivir, sin deseo de seguir hacia adelante. No hallaban respuesta a su condición, a lo que estaban viviendo, del por qué había venido todo este caos, de por qué estaban pasando todo ello. Ellos querían respuesta, a alguien que les dijera por qué estaban viviendo así, por qué se encontraban en esa condición. Si tú lees todo el texto de Ezequiel 28, amén. Perdón, de Ezequiel 22, nuestro texto, te das cuenta del porqué de este caos. Nos dice que la nación de Jerusalén se había convertido en una ciudad sangrienta. Sus crímenes mostraban el desprecio por la vida humana. Sus gobernantes eran corruptos y malvados. Abusaban de su poder. En sus manos, como el pueblo corrían sangre. Incluso sangre inocente. Era una ciudad sangrienta. Ezequiel 22, versículo 6, y luego versículo 27, la traducción del lenguaje actual. Dice versículo 6, tus gobernantes abusan de su poder y asesinan a cuantos pueden. Tus gobernantes abusan de su poder y asesinan a cuantos pueden. Versículo 27. Tus gobernantes siempre están dispuestos a matar y eliminar gente con tal de hacerse ricos. Parecen lobos que despedazan a su presa. Había una corrupción, una perversión que partía desde arriba, desde los altos líderes gobernantes. O sea, la nación estaba tan corrupta, pervertida, desde sus gobernantes mismos. Jerusalén se había convertido en una ciudad idólatra. Habían sacado al verdadero Dios de sus vidas. Era una nación envuelta en perversión e inmoralidad. Dice Ezequiel 22, versículos 10 y 11 de la traducción del lenguaje actual. Ezequiel 22, 10 y 11.
No faltan los que tienen relaciones sexuales con la esposa de su padre. Es tremendo lo que dice la Biblia. No faltan los que tienen relaciones sexuales con la esposa de su padre, ni los que abusan sexualmente de la mujer cuando está en periodo de menstruación. Otros tienen relaciones sexuales con la mujer de su prójimo, o tienen relaciones sexuales con su nuera, o violan a su media hermana. ¿Hasta dónde había llegado la nación? O sea, había una perversión, una inmoralidad tremenda. Ni los animales respetaban. Si tú escudriñas esto bien, ni los animales se salvaban. Si tú escudriñas estos tiempos de Jerusalén, podrás encontrar que son tiempos parecidos a los tiempos que estamos viviendo actualmente. Tan solamente mira conmigo un momento. ¿Cuántas muertes, asesinatos hay por todo el mundo? Hay un desprecio por la vida humana. Matan por venganza, matan por dinero, por egoísmo, por placer, por inmoralidad. Vemos cómo está envuelto el mundo. Cuánta perversión, inmoralidad hay. Cuánto sodomismo hay. Incluso en el gobierno. En todos los gobiernos. Cuánta inmoralidad hay en todos los gobiernos. Cuánta inmoralidad hay en todo. Cuánto sodomismo hay en todos los gobiernos. Parte desde los gobiernos mismos. Por eso las naciones están todas pervertidas. Tanta perversión, tanta maldad. Por la tierra corre mucha sangre inocente. Sangre de niños que son abusados, son violados. Es los tiempos que estamos viviendo. Tiempos de maldad. Tiempos de engaño, de infidelidad. Tiempos de mentiras. Es triste lo que estamos viviendo. ¿Te has puesto a mirar realmente todo lo que estamos viviendo? Tanta maldad que hay. Cómo los gobiernos tan corruptos, sin Dios. Sabes, así como la gente de Jerusalén se preguntaba el por qué estaban atravesando esta situación. Hay gente hoy en día que se pregunta del por qué este caos que estamos viviendo, del por qué estamos viviendo esta situación. Hay gente que quizás que tú no la escuchas, pero hay gente que está gritando de dolor, de sufrimiento. Gente que tú quizás no tienes esos oídos sensitivos, pero tú escuchas. Si tú supieras cómo está el corazón de Dios por aquella gente que está gritando, aquella gente que está queriendo una respuesta a lo que están viviendo. Si tú miras el texto en medio de todo lo que están viviendo, el Espíritu de Dios viene a Ezequiel para traer respuesta a la condición de la nación. Porque hasta dónde Dios es tan misericordioso, hasta dónde es la misericordia de Dios, que Dios viene a Ezequiel y le dice, ok, esta gente está buscando respuesta, esta gente está diciendo por qué este caos, por qué estamos viviendo así, y Dios le da la respuesta a Ezequiel. Le dice, quiero que le digas esto en pocas palabras, quiero que le digas esto a la nación, esto a este pueblo, del por qué están así. ¿Hasta dónde es la misericordia de Dios? ¿Para qué? Para que este pueblo se arrepintiera. Ezequiel se levanta. Después que Dios le habla, le da respuesta, Ezequiel se levanta y comienza a predicarles, a hablarles del por qué están pasando esta situación. Y él les dice en pocas palabras, este caos que ustedes están pasando es debido a sus pecados, a su idolatría, a su desobediencia hacia Dios. Ustedes vivieron sus vidas alejadas a los mandatos de Dios. Vivieron sus vidas conforme a su voluntad, conforme a la corriente de este mundo. Y por eso están viviendo esta devastación, están viviendo esta situación alarmante. Porque han dejado al Dios de la creación, al Dios verdadero. Ustedes han adorado a dioses falsos, se han entregado a idolatría, han hecho abominaciones delante de Dios. Y por eso están viviendo este caos. Si tú lees todo el capítulo de Ezequiel 22, te darás cuenta que casi todo Jerusalén pecó contra Dios.
No hubo nadie que les hiciera ver su condición a la nación, porque casi todos estaban pecando, habían pecado contra Dios. Muchos de los sacerdotes y profetas y creyentes estaban viviendo en una oscuridad profunda y muy lejos de los mandamientos de la palabra de Dios. Por eso digo casi toda, porque eran mínimos, unos poquitos que se habían mantenido firmes en toda esa situación, firmes, obedientes a la palabra de Dios, consagrando su vida, guardando su vida, creyéndole al Dios del cielo. Pero muy pocos. Vemos, si tú escudriñas, creyentes envueltos en desobediencia, los tiempos que estamos viviendo. Creyentes envueltos en desobediencia, caminando bajo su dominio de la carne, siguiendo las inmoralidades y adaptándose a la cultura pecaminosa de las naciones. En otras palabras, creyentes que decían servir a Dios, pero vivían sus vidas contrarias a la palabra de Dios. Por eso no tenían nada que decir de Dios a la gente, porque su condición no los dejaba. Había una tremenda necesidad. Gente quería respuesta. Nadie se levantaba. Porque la gente había parte del pueblo de Dios, parte de la congregación de Dios también estaba envuelta en pecados. Como los tiempos que estamos viviendo, tiempos de hoy en día. Muchos cristianos envueltos en la corriente de este mundo. Cristianos jugando con el pecado. Deja el pecado ya. Mira los tiempos que estamos viviendo. No son tiempos de pecar. Deja tu carnalidad a un lado. Es hora de coger y ponerse a cuenta con Dios. Déjate de andar jugando el pecado. Ves la Biblia. Ves la palabra de Dios. Una vez más, aquí en este texto vemos la condición de la congregación de Dios. Toda la nación de Jerusalén. Incluyendo la congregación, el pueblo de Dios. Envuelto en la corriente de este mundo, aceptando toda clase de pecados, se habían hecho permisivos, aceptaban el pecado del mundo, se reían del pecado del mundo. Y los tiempos que estaba viviendo Jerusalén son los tiempos que estamos viviendo ahora mismo. Por eso que su condición no los deja hablar del Dios verdadero. Porque no tienen ningún poder, ninguna autoridad para hablar en el nombre del Señor Jesucristo. Decir, sabes que deja tu pecado. Porque ellos no pueden dejar tampoco su pecado. No pueden dejar sus malas intenciones, sus deseos pecaminosos, perversos. Es fuerte. Pero esto vino de Dios. No está en mis notas. Y vino de gratis para ti, que me estás viendo. Si te sientes ofendido, enójate con Dios. Si te ofendes, es por la condición que estás viviendo. Porque no te gusta. Y es Dios que te está ministrando, y es Dios que te está hablando. Pero aquí vemos esta condición. Gran parte de culpa la tenían estos sacerdotes, como gran parte de culpa la tienen muchos pastores perversos. Pastores que están desviados de la verdad. Gran parte de culpa vemos de estos sacerdotes, profetas que se tomaban las cosas de Dios a la ligera. No decían nada a la gente, al contrario, llevaban a este pueblo a vivir vidas torcidas, a vivir una religiosidad falsa, emocionalista, como los tiempos que estamos viviendo hoy en día. Muchos pastores les interesan es tu diezmo, tus ofrendas, no importa la vida como tú vivas. Si vives en pecado, inmoralidad, en adulterio, no pasa nada, hermano. Dios te ama, Dios te bendiga. Con tal que tú des tus diezmos, tus ofrendas. No importa lo que tú hagas. Si tú lees el texto, estos le profetizaban y predicaban pura vanidad, pura mentira, puro amor y pura prosperidad en los tiempos que estamos viviendo. Eran los tiempos donde daban profecía.
Eran los tiempos donde se danzaba como los ángeles. Pura emoción, puro rollo, puro emocionalismo y nada de Dios. Pura carnalidad. La danza y esto y que meneaban la cintura y todo era pura danza nada más. El emocionalismo. Vamos a emocionar a la gente. Vamos a activar sus emociones. Puros rollos y rollos y rollos y historias. Pero nada de Dios. Muchos veían en una nube descender a Cristo. Ay, hermano, gloria a Dios, aleluya. Veo al Señor, al Dios del cielo descendiendo y hablándome, y veo al Espíritu Santo como una paloma descendiendo. Toda una farsa. Hablaban de parte de Dios, mientras Dios no estaba con ellos. Farsantes, mentirosos, porque Dios no estaba con ellos. Porque su corazón estaba pervertido. Y habían pervertido a gente también. Ezequiel 22, versículo 26 y 28. Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio. Y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Su nombre fue blasfemado en medio de ellos, por ellos. Sus príncipes en medio de ella son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. Y sus profetas recubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira, diciendo: así ha dicho Jehová el Señor, y Jehová no había hablado. Fíjate, Dios hablando. En pocas palabras, ellos hablan de parte de mí y yo ni siquiera les he hablado a ellos. Hablando puras vanidades, puras mentiras. Dice que, si tú ves, dice que destruían las almas. Las cogían como lobos. Y es los tiempos que estamos viviendo. Pastores torcidos. Pastores nada más que le interesan el dinero. Han hecho del evangelio, amén, una empresa, una ganancia. Han hecho del evangelio un negocio. Que solamente les interesa el dinero, nada más. Y están llevando tristemente a toda una congregación al infierno. Porque sus iglesias están llenas de pecado e inmoralidad. Tú ves, es tremendo que aún estando en cautividad, seguían dando supuestamente palabra de Dios. Aún con todo lo que se estaba viviendo, estaban dando palabra de Dios. Y son los tiempos que estamos viviendo hoy en día. ¿Cuántos salen por ahí diciendo palabra de Dios? Pero sus vidas torcidas. Dando falsas esperanzas de que este caos, esta desolación iba a pasar por poco tiempo nada más. Que todo iba a volver a la normalidad. Que iban a regresar a Jerusalén, que iban a recuperar todas sus vidas, iban a ser otra vez restauradas, iban a ser igual. Pura mentira. Así que no se preocupen. Estos son momentos de prueba. Tiempos que han tenido que venir como otros tiempos. No se preocupen, Dios nos va a sacar de esta. Pronto Dios nos va a sacar de esta situación. Dios nos ama, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Dios nos ama. Esto es pasajero lo que estamos viviendo. No han visto tiempo atrás todo lo que también vivieron. Si esto es igual, hermano, así son los tiempos. Pero estamos ahí bendecidos. Dios nos ama a todos. Sabe que es claro que Dios nos ama, pero no ama tu pecado. Dios te ama, pero no ama tu pecado. No ama tu condición en la que estás viviendo. No comparte cómo estás viviendo tu vida alejado de sus mandamientos, sus propósitos, su palabra. Dios no comparte eso. Dios te ama, sí, pero Dios no comparte eso.
Dios no ama tu pecado, no ama tu condición pecadora. No ama la condición en la que está en tu corazón. Tu corazón está ennegrecido, pensando cosas, perversidades. Tu corazón está lleno de lujuria, de lascivia. Dios te ama, pero Dios no ama en la condición que te encuentras. Es triste. Si te das cuenta, había una necesidad. La gente de Jerusalén no tenía dirección. No conocían quién era verdaderamente Dios. No hubo nadie quizás que le hablaran de su condición. Y a base de esto, sus vidas fueron a pique. El enemigo destrozó sus vidas. Los babilónicos habían destruido todo lo que tenían. Su ciudad, sus casas, su familia, todo. Imagínate la condición en que se encontraba esta gente. Habían perdido hijos, habían perdido padres, familias enteras, hogares. Estaban en un caos, viviendo en una situación tremenda, difícil. O sea, está en una situación devastadora, triste, viviendo en un sufrimiento, en un dolor, por causa de sus pecados, de haberse alejado de Dios. Sin alguien que pueda traerles una esperanza, un consuelo de Dios. Ellos se encuentran llorando allí. Sin alguien que coja y se levante de en medio de la congregación y les vaya y les diga, ¿sabes qué? En medio de toda esta situación hay esperanza. Hay consuelo de parte de Dios. Si ustedes se vuelven a Dios. No había nadie que estuviera compasión, que estuviera dispuesto a responder, a ayudar a esta nación, a interceder por ella, a ponerse enfrente de esta situación desastrosa, a esta situación que estaba viviendo esta gente. No hubo nadie que clamara a Dios pidiendo que Dios extienda su misericordia, que Dios extienda su mano. Nadie. Y dice que Dios estaba buscando gente que intercediera, gente que tuviera compasión por todo lo que estaban viviendo, que alzaran sus ojos y vieran lo que estaba viviendo la nación. Como gente llorando en un río. Miles de gente buscando una respuesta de Dios. Y había entre toda la nación, había gente que conocía cuál era la respuesta de Dios, pero sin embargo estaban tallados, escondidos. Dios anda buscando a hombres y a mujeres que tengan compasión e intercedan por lo que está viviendo este mundo. Dios anda buscando a hombres y mujeres que tengan esa compasión. Hombres y mujeres que estén viviendo limpios para Dios. Hombres y mujeres que estén dispuestos a consagrar sus vidas. Hombres y mujeres que estén dispuestos a ser testimonios, testigos del Dios del cielo. Hombres y mujeres que estén dispuestos a arrebatarle las almas al diablo. Quiero hablarte buscando entre ellos. Nuestro texto dice que Dios está buscando entre su pueblo, su congregación, a alguien que se pusiera en medio de la nación e intercediera por ella, a que clamara por ella. Pero no encontró a nadie. Esta es una triste condición. Que el Dios del cielo no encontrara a nadie en medio de su congregación. Ezequiel 22:30, nuestro texto, de la traducción del lenguaje actual. Yo he buscado entre ellos, ¿entre quiénes? Entre su pueblo, entre su congregación. Yo he buscado entre ellos a alguien que los defienda, alguien que se ponga entre ellos y yo, y que los proteja como una muralla. Alguien que me ruegue por ellos para que no los destruya, pero no he encontrado a nadie. Esto nos habla claramente de una búsqueda que estaba haciendo Dios para encontrar hombres y mujeres fieles, hombres llenos de compasión, que hicieran lo correcto e intercedieran por el pueblo. Pero tristemente, dice la Biblia, no los encontré, no encontré a nadie.
a nadie. Esta frase es desoladora, sin embargo cierta. Hay momentos en la historia del pueblo de Israel y en la historia de la iglesia en que se nota una escasez de hombres y mujeres de Dios. La ausencia de hombres de valor que estuvieran dispuestos a pagar el precio de servir al Señor y hacer su voluntad de ganar almas, interceder por ellas, a ponerse en medio de ellas y clamar al Dios del cielo por misericordia y salvación. Yo me pregunto cuánta gente está intercediendo ahora mismo por las naciones. Ni se acuerdan. ¿Sabes por qué hay gente que no está intercediendo por las naciones? Porque ni siquiera están teniendo una relación personal con Cristo. Ni siquiera oran ahora mismo, ni siquiera buscan al Dios de la Biblia, ni siquiera leen la Biblia hoy en día. Porque piensa que el confinamiento, el encierro, conlleva a no orar y a no leer la Biblia también. El punto principal de este texto son las almas. Son las almas, las personas que se encontraban desoladas, sin esperanza, sin dirección, almas perdidas y sin alguien que pudiera responder a esta necesidad. Gente que estaba allí desconsolada, llorando. Gente que había perdido familias, hijos, padres. Lo habían perdido todo. Gente sufriendo un caos. Había una necesidad de responder. Y Dios andaba buscando y no encontró a nadie. Es triste. El Señor Jesucristo habló acerca de esta necesidad. Él recorría, nos dice los evangelios, el evangelio del libro de Mateo capítulo 9 nos dice que el Señor Jesucristo recorría todas las ciudades y aldeas predicando el evangelio. ¿Por qué predicando? Recorría todo eso porque Él veía la urgencia que había. Él veía la necesidad de gente desconsolada, gente sufriendo, gente golpeada por el pecado. Y Él dice que recorría predicando el evangelio, sanando a gente de toda enfermedad y liberándolos, amén. Y mientras Él iba caminando, Él iba con sus discípulos, dice el libro de Mateo, capítulo 9, que iba caminando y Él se detiene con sus discípulos. Se detiene por un momento y dice, y esperen. Y había toda una multitud. Y Él les hace detener a sus discípulos. Mateo 9, 36, 37. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Pocos son los que responden. Pocos son los que tienen esa compasión por el perdido. Pocos son los que están dispuestos a clamar al Dios del cielo por las almas. Pocos son los que están dispuestos a invertir sus vidas, a ser de bendición para otros, para naciones. Son pocos. ¿Cuántos matrimonios que tienen un tremendo potencial en Dios, pero están escondidos porque no quieren salir de su comodidad? Matrimonios que tienen un tremendo potencial de salir a las naciones y predicar el evangelio, pero hoy se encuentran escondidos en medio de sus congregaciones. Saben que tienen un llamado de Dios, pero están escondidos. No quieren ser bendición para naciones, bendición para gente. ¿Cuántos cristianos que están escondidos en sus iglesias, en medio de sus congregaciones, saben que tienen que predicar el evangelio, saben que tienen que llegar a los perdidos, saben que tienen que tener compasión por gente, pero sin embargo están escondidos? Hoy en día son pocos los que evangelizan. Hoy en día son muy poquitos que tienen compasión. Hoy en día son muy poquitos los que se paran en las calles a predicar el evangelio. Si tú vas al libro de Nehemías, nos habla de Jerusalén, cómo fue destruida. Jerusalén estaba destruida completamente. Y van unos hombres a visitar a Nehemías, sus hermanos, a decirle que toda la nación estaba destruida, sin esperanza, sin consuelo. Conocemos la historia. Y Nehemías salió y fue para Jerusalén y dice que vio su pueblo.
Vio que Jerusalén estaba en ruina. Vio que su ciudad estaba en escombros. Su nación estaba en escombros. Vio que los muros y la ciudad estaban completamente destruidas. Gente en un caos. Y él mira todo esto y toma la decisión de ayudar, a interceder y clamar por este pueblo al Dios del cielo. Y se pone en medio del pueblo a ayudarles a levantar sus muros, sus casas, sus vidas y a clamar por ellos, a interceder por ellos. Dios, ayúdales. Dios, ten misericordia de ellos. Dios, extiende tu mano sobre ellos. Extiende tu compasión, Padre. Él comienza a interceder, Él comienza a involucrarse con ellos, a ayudarles a restaurar sus muros. ¿Saben? Los muros hablan de nuestra vida. Los muros estaban destruidos, los muros de una ciudad hablan de una seguridad. La seguridad de las personas se habían destruido. Personas inseguras, sin esperanza, pero Él está allí ayudándoles a construir sus vidas, invirtiendo su vida. Si tú ves nuestro texto, hay una nación, hay gente destruida por el pecado. Y para que esta gente pueda restaurar sus vidas, sus muros, se requería una inversión humana. Se requería una inversión de tiempo. Se requería una inversión del corazón. Y se requería una inversión financiera. Porque tus finanzas juegan un papel muy importante para ganar almas. Una inversión humana y financiera. Quitar todo el escombro, volver a reconstruir los muros, la ciudad, el templo. Se requería de gente dispuesta a trabajar con sus manos, de gente dispuesta a decir, voy a hacer un esfuerzo, voy a hacer un extra tiempo, voy a sacar un tiempo extra para trabajar en las vidas de estas personas. Gente dispuesta a dar de sus finanzas. ¿Sabes? La obra tiene que continuar. Hay muchas iglesias que tristemente están cerrando. ¿Por qué? Porque sus congregantes, sus miembros no tienen nada de compasión. La iglesia es un hospital. Después que acabe toda esta situación, va a haber gente desesperada que quiera ir al hospital espiritual, a la casa de Dios, a que sus vidas sean restauradas allí. Porque es allí donde Dios trata con las personas. Es en su casa, en la casa de Dios. Por eso dice su palabra, yo edificaré mi iglesia, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí yo estaré. Es Dios. Y hoy más que nunca, la obra de Dios necesita mantenerse firme. Por eso la inversión. Porque después que pase todo esto, va a haber un tremendo avivamiento donde gente va a querer buscar una iglesia, va a querer tener una iglesia y escuchar palabra de Dios. Y si no hay inversión, ¿cómo va a haber iglesia? Hoy más que nunca es el tiempo de expandir el reino de Dios, de cumplir con el mandato de la gran comisión. Hoy más que nunca va a requerir de gente que responda a la gran necesidad que hoy en día hay, porque hay una gran necesidad ahora mismo. Puedes sentir que Dios te está hablando. Hoy más que nunca, alza tus ojos y mira todo lo que está sucediendo. ¿Cuánta gente está siendo destruida por todo esto que está pasando? Familias están siendo destruidas. Hay una necesidad de responder al llamado de Dios. Romanos 10, 14 al 16. ¿Cómo pues invocarán a aquel en cual no han creído? ¿Cómo pues invocarán a aquel en cual no han creído? ¿Cómo van a invocar a esa gente? ¿Cómo pueden buscar al Dios verdadero, al Dios del cielo, si no hay nadie que les predique? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído?
¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Aquí habla de una inversión. ¿Cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Pero es triste el versículo 16. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Es triste, porque son los tiempos que estamos viviendo. Son pocos los que obedecen al Evangelio. Son pocos los que están obedeciendo a la palabra de Dios. Son pocos los que se mantienen obedientes al llamado de Dios, obedientes a la gran comisión. Son muy pocos los que hoy en día están respondiendo. Son muy pocos los que están saliendo de sus escondites y diciéndole, hey, Dios, aquí estoy. Son muy pocos. Vemos que fueron muchos los que escucharon el llamado de Dios en el cautiverio. Muchos. Si tú lees la historia, fueron muchos que se pusieron en medio de la nación, en medio entre ellos y Dios, a clamar, a interceder por ellos. Dios, ten misericordia, Dios. No destruyas este pueblo, Dios. Ten misericordia, tiene tu compasión. Gente, los pocos que escucharon estaban intercediendo. Uno de ellos, Daniel, Esdras, Nehemías, Ezequiel y muchos más que contribuyeron para mantener, amén, la salvación de la nación. Muchos que se volvieron a Dios. La pregunta es, ¿cuántos están escuchando la voz de Dios? ¿Cuántos de allí tienen sus oídos abiertos, atentos a la voz de Dios? Nuestro texto dice que Dios estaba llamando, que Dios estaba buscando a alguien que se pusiera en medio y clamara a Dios por misericordia, por salvación, pero no encontró a nadie. Esto es triste y pecaminoso, que Dios no encuentra a nadie en todo su pueblo, en toda una congregación, que Dios no encuentra a nadie. Esto es pecaminoso. Si miras el texto, Dios se enfada por este que es mi importismo. Amén. Por falta de compasión, por falta de sensibilidad. Dios se enfada. Si tú miras el texto, al final del texto, el versículo 31, hay un enfado de Dios. Porque esta gente no tiene nada de compasión, no tiene nada de sensibilidad por la gente. Y dice, busqué y no encontré a nadie. Y Dios se enfada con su pueblo. Dios se enfada con su congregación. Porque Él estaba llamando y nadie respondió. Y mira lo que dice el versículo 31 de Ezequiel 22. Por eso voy a descargar sobre ellos mi enojo. Voy a consumirlos por completo con el fuego de mi ira. Me las pagarán por todo el mal que han hecho. Lo juro que así será. O sea, Dios estaba enfadado. No enojes a Dios. ¿Acaso Dios puede hoy encontrar a creyentes que estén dispuestos a responder, a ponerse en medio de la gente para que Dios no destruya las naciones? ¿Acaso Dios puede encontrar a creyentes que estén dispuestos a impartir y expandir su evangelio? ¿Acaso Dios puede encontrar ahí donde está a todos los que están viendo allí? En medio de ustedes, Dios puede encontrar a alguien, y no solamente a alguien, sino a muchos, que se ponga en medio e interceda por las naciones y que responda, Dios, heme aquí. Porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¿Sabes por qué son pocos los escogidos? Porque pocos son los que responden. Pocos son los que salen de sus escondites. Pocos. La pregunta es, ¿cuánto vamos a responder? Hay una urgencia.
Es hora de que salga tu escondite. Es hora que dejes tu escondite a un lado y salgas a responder a Dios. Salgas y pongas tu vida bien delante de Dios. Quiero que inclines tu rostro donde está. Vamos a cerrar nuestros ojos. Voy a hacer un llamado. Ahí donde estás. Quiero que cierres tus ojos. Quizás tú ahora que me estás viendo, tú no eres salvo, tú no eres salva. Y estás allí y no tienes a Cristo en tu vida, en tu corazón. Tú quizás no conoces de Dios. Nadie te ha hablado de Dios. O quizás tenías un poco conocimiento de quién era Dios. Y no más. Pero tú estás viviendo tu vida alejada de Dios. No tienes paz en tu vida, no tienes paz en tu corazón. Tú te preguntas por qué todo este tiempo, por qué todo esto que estamos viviendo. La respuesta es porque el mundo ha sacado a Dios de sus vidas. Tanta perversidad, tanto pecado, tanta maldad, tanta iniquidad. Y hoy Dios está haciendo un llamado de volverse a Él. Dios está haciendo un llamado al mundo de que gente se vuelva a Él, que gente busque a Él, que gente abandone su pecado. Y hoy Dios te está llamando a ti, tú que nos estás mirando allí. Dios dice, ya es hora que cambies tu vida. Es hora que dejes de caminar como estás caminando. Es hora que dejes tu pecado a un lado y me entregues tu vida. Porque yo quiero liberarte. Yo quiero usar tu vida. Yo quiero ayudarte. Quiero transformar tu vida. Quiero cambiar tu vida. Quiero traer esa paz que andas buscando. Quiero traer ese consuelo que andas buscando. Quiero ayudarte. Ese es el deseo de Dios. Ahí donde estás, tú necesitas de Dios. Si eres tú que necesitas de Dios, si te has apartado y tú necesitas de Dios, quiero que repitas conmigo esta oración. Ahí donde estás, repite conmigo. Si tú quieres aceptar a Cristo en tu corazón, repite conmigo estas palabras. Padre, en el nombre de Jesús, yo vengo delante de ti, reconociendo mi condición pecadora. Te pido perdón, Padre, por todos mis pecados, por todas mis iniquidades. Te pido perdón porque yo he pecado contra el cielo y contra ti. Perdóname. Límpiame con tu sangre preciosa. Lávame de toda maldad, de toda iniquidad, de toda transgresión. Perdona todos mis pecados, Dios, y yo te acepto como mi único y dueño y salvador de mi vida, Padre. Entra en mi seno. Ayúdame, oh Jesucristo. Ayúdame, porque necesito de ti. Sana mi alma, sana mi corazón, sana mi mente. Lléname de tu presencia y lléname del poder de tu Espíritu Santo. Ayúdame a caminar en obediencia, a guardar este compromiso que estoy haciendo ahora mismo contigo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Señor, por la vida, por la salvación, por el cielo y por la vida eterna. Gracias, Señor Jesucristo, por haberme salvado y porque ahora soy tu hijo. Voy a orar por ti. Padre, en el nombre de Cristo, yo oro, mi Dios, por tu gracia, tu presencia, por el poder de tu Espíritu Santo, Padre. Bendice la vida de estas personas que han entregado su vida, mi Dios. Guárdalas, Padre. Cúbrelas con tu sangre preciosa, mi Dios. Dale esa paz, ese consuelo, esa dirección que andan buscando, mi Dios. Llénalas de tu presencia ahora mismo, Dios. Llénalas de ese gozo de la salvación. En el nombre de Cristo te doy gracias, Dios mío, por todo lo que estás haciendo, mi Dios. Gracias, Padre Celestial, porque has tocado las vidas de estas personas en el nombre de Cristo Jesús. Te doy gracias. Quiero dirigirme ahora a la iglesia. Quiero dirigirme ahora a los cristianos. Quiero que ellos estén sintiendo tu rostro y reflexiones. Quiero que reflexiones acerca de la palabra que has escuchado. Reflexiona. Quiero que reflexiones y veas todo el cuadro que estamos viviendo actualmente. Reflexiona ahí donde estás. ¿Cómo está siendo, cómo está viviendo todo este mundo? La gente. Si tuvieras un oído espiritual, si estuvieras el oído de Dios, sintieras la aflicción, el grito de esta gente, el grito de desesperación por encontrar respuesta, por encontrar una salida.
Y Dios está buscándote. Dios te está llamando a que te levantes. Puedes escuchar la voz de Dios. Puedes escuchar que Dios te está llamando. Es hora que pongas tu vida bien. Sal de tu escondite espiritual. Sal de ese escondite de la comodidad. Sal de ese escondite del pecado. Pon tu vida a cuenta con Dios. Comienza a caminar en obediencia. Comienza a vivir para Dios. Dios quiere usar tu vida. Ahí está bien Dios. Es una triste realidad que se ve en tu palabra que nadie respondió. Pero yo estoy aquí, Señor. Esta historia no se va a repetir porque yo me voy a levantar. Ahí donde está, dile Dios, yo me voy a levantar y yo voy a responder. Y busqué entre ellos. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Ahí donde estás, quiero que clames a Dios. Dile Dios, aquí estoy. Ahí donde está, yo puedo sentir su presencia. Dios está tocando corazones. Santo Dios. Oh Padre, toca los corazones, Señor. Toca los corazones, toca las vidas, mi Dios. Levanta obreros, discípulos, Padre, matrimonio en el nombre de Jesucristo. Levanta un ejército poderoso de almas, mi Dios. Oh, santo eres, digno eres, Dios. Aleluya, aleluya, Padre, toca las vidas, Señor. Toca los corazones, Padre, donde están, mi Dios. Oh, quebranta toda dureza, toda insensibilidad, mi Dios. Levanta un pueblo glorioso, Padre. Un pueblo poderoso, Señor mi Dios. Un pueblo sensitivo a tu voz, Señor. Un pueblo sensitivo a la necesidad, mi Dios. Aleluya. Oh, Santo Dios, llénalo de tu poder, llénalo del poder de tu Espíritu, mi Dios. Aleluya. Tú eres santo, Jesucristo. Tú eres grande, mi Dios. Aleluya. Aleluya, Padre. Te damos la gloria, la honra, la alabanza, Padre. Aleluya. Santo Dios. Aleluya, Padre. Grande, maravilloso eres, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias por tu palabra, Dios. Gracias porque tú has tocado corazones, Señor, en el nombre de Cristo. Te doy toda la gloria, toda la honra, mi Dios. Aleluya, gracias Señor, gracias Cristo Jesús. Gracias Señor, gracias por tu palabra. Aleluya, ayúdanos a ponerla en práctica, mi Dios. Bendice a este pueblo, Señor. Levanta un ejército grande, poderoso de almas, Señor. Un ejército dispuesto a expandir tu reino, Padre. Aleluya, Dios del cielo, ayúdanos, Padre. Aleluya, Dios, quebranta, Padre. Quebranta todo cinismo, toda hipocresía, Señor. Oh, levanta un pueblo glorioso, Padre. Levanta un pueblo, Padre. Levanta guerreros, Señor mío. Aleluya, aleluya, Señor. Aleluya, Padre, te damos gracias, Señor. Aleluya. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es grande. Dios es maravilloso. El Señor le dijo a sus discípulos en Juan 4:35, ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque están blancos para la siega. Están listos. La gente está lista. Lista para recibir el Evangelio. La gente está allí. La gente está viendo sus corazones. Los campos están listos. Están preparados. Es hora que los obreros se levanten, porque los campos ya están listos. Alzad vuestros ojos, dice el Señor Jesucristo, porque ya está lista la cosecha. Viene una cosecha de almas tremenda. Estamos viviendo tiempos, los últimos tiempos donde Jesucristo viene en cualquier momento. Pero antes de eso viene una tremenda cosecha, y es la cosecha que estamos viendo. Hay muchas almas por todo el mundo que se están salvando. Hay un tremendo avivamiento que está surgiendo. Y Dios dice, necesito gente que se levante y comience a interceder por ellos. Comiencen a buscarlos.
el llamado de la gran comisión, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. A eso hemos sido llamados tú y yo. Y busqué entre ellos y no encontré a nadie. Pero yo estoy seguro que Dios encontraba a muchos aquí. Y Dios te encontraba a ti. Mantente con esa decisión y sirve a Dios con todo tu corazón. Sirve a Dios con todo tu corazón. Esto es todo lo que tengo. Jesucristo viene. Vive con esa intensidad el evangelio. Vive con esa intensidad. Busca a Dios con todo tu corazón. Te doy un consejo. No son tiempos para andar jugando con el pecado. No son tiempos para andar jugando con la tentación. No son tiempos. Agárrate de Dios. Porque lo que viene después de esto, después del arrebatamiento de la iglesia, va a ser peor. No es tiempo para andar jugando con el pecado. Agárrate de Dios y pon tu vida en orden. Es el consejo que te doy como pastor. Deja tu pecado a un lado. Deja esa vida que estás viviendo y ponte a cuenta con Dios. Y sirve a Dios hoy más que nunca. Sirve a Dios con todo tu corazón. Y comienza a caminar en obediencia y fidelidad a Dios. Dios te bendiga. Esto es todo. Amén. Esto es todo. Nos vemos el viernes a las 9. Voy a estar dando un directo. A las 9 el día viernes. Voy a estar dando un directo también. Voy a estar dando una predicación el día viernes. Y el domingo a las 11 de la mañana y a las 6:30 de la tarde. Amén. Entonces, hora de Sudamérica. El viernes va a ser a las 2 de la tarde. Y el domingo por la mañana va a ser a las 4 de la mañana. Y luego a las 11:30 de la mañana, hora de Sudamérica. Pero aquí va a ser el viernes a las 9 de la noche. Domingo 11 de la mañana y por la tarde 6:30. Recuerda, una hora antes vamos a estar orando. Quiero que ores, busques a Dios. Es un tiempo de buscar a Dios. Adora a Dios. Haz en tu casa, amén, un cuarto de adoración a Dios. Ora a Dios con todo tu corazón. Busca a Dios. Un tiempo de buscar a Dios. Amén. Esto es todo. Dios te bendiga. Recuerda los diezmos, las ofrendas. Si no puedes depositarlo, hacer tu transferencia, me puedes llamar y quedamos en un punto y yo los paso recogiendo. Dios te bendiga. Esto es todo.